Bienvenidos a TN5 Matutino. Rápidamente el resumen del Congreso Nacional de la República. Un zafarrancho se armó ayer entre los diputados de las diferentes bancadas en el momento que los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral daban sus opiniones referente a la crisis institucional que se vive en el CNE. La convocatoria por parte del presidente del Congreso Nacional a los consejeros del CNE se vio envuelta en agresiones, insultos e invasión de los colectivos del Libre a lo interior del Congreso Nacional. A pesar de esta situación, la consejera Cosette López comenzó su comparecencia, pero se vio interrumpida por esos actos vandálicos. No soy un borrego, como cuando dicen que mi partido simplemente me ha dicho que no puedo acceder a esto o a lo otro. Estoy convencida de que la tecnología debe ser supervisada por los humanos y que los humanos pueden ser auxiliados por la tecnología. Y yo también puedo tocar tambores como los de afuera y gritar como el señor que interrumpe. Por su parte, el consejero Marlon Ochoa realizó su comparecencia y la enfocó en acusar a las consejeras de fraguar lo que él considera un fraude. Nunca más elecciones estilo Matamoros-Batson. Nunca más elecciones en las que se usurpe la voluntad popular. Nunca más elecciones en donde se burle la voluntad del pueblo. Elecciones transparentes. Sabemos cuáles son los planes del bipartidismo. Sabemos que el bipartidismo no quiere elecciones transparentes. El malestar por parte de los diputados de oposición fue evidente, ya que a ellos sí se les realizó una revisión minuciosa para poder ingresar al hemiciclo legislativo y los colectivos del Libre lo hicieron como si nada. Normal, le dio explicaciones al pueblo y cuando ella estaba hablando empezaron a ingresar los colectivos violentos del Libre. Con mochila, a ustedes como periodistas y a nosotros como diputados le registran hasta las bolsas de los pantalones y aquí nadie ingresa y hoy ingresaron con mochila, en manada, en bulto, en grupo y seguían ingresando gente y se había puesto un orden. Primero Cosette, segundo Ana Paola y el último el vocal, el niño malcriado, insolente de este muchacho de Libre que hoy le ha quedado a deber a su partido, le sigue haciendo los mandados mal al gobierno. Luis Redondo posteriormente pidió la retirada de los colectivos del Libre del Congreso Nacional y pidió a las consejeras mantenerse en el hemiciclo. Estimados compañeros, ya está confirmado por la seguridad del Congreso, ya salieron todos. Regresemos a los curules, tal vez las cámaras pueden ver allá arriba que está vacío, que ya no está nadie. Vamos a continuar con la sesión, compañeros. Ya se retiraron todos. Entre empujones, insultos y agresiones, Redondo tuvo que suspender la sesión sin que pudiera exponer la consejera Ana Paola Hall. Isaac Sandoval, TN5 Matutino. Es que el responsable es usted, señor Luis Redondo, porque usted permitió que ingresaran los colectivos de Libre. Nada tienen que hacer en el Congreso Nacional. Si ahí donde se ubica la prensa, los periodistas, los fotógrafos, los camarógrafos. Si yo estuve ayer ahí en el Congreso Nacional, era fila la que iba subiendo las gradas de los colectivos de Libre y abajo estaba otro grupo. ¿Cómo reaccionan los expertos esta mañana, Isaac Sandoval? Buenos días, licenciado Ramón Matute. Me acompaña don Augusto Aguilar, ex magistrado del antiguo Tribunal Supremo Electoral. Lo que sucedió ayer en el Congreso Nacional y este debate que se ha generado al interior del CNE con su experiencia en este tipo de temas, ¿qué se visualiza y cuál es la solución? Bueno, me parece que el problema que está vigente desde hace mucho tiempo y que se ha acentuado en este proceso es la enorme desconfianza que existe entre los partidos políticos, entre los miembros que integran el Consejo Nacional Electoral y entre las cúpulas de los partidos. Eso genera este tipo de problemas, pero me parece que si se cumple estrictamente con lo que establece la ley, desaparecen esos conflictos, porque desde mi punto de vista, habiendo sido uno de los redactores de la ley, está muy claramente establecido cuál es el proceso, cómo debe realizarse el escrutinio, cómo se deben elaborar las actas y sobre todo, importantísimo,
esa información preliminar que se da el día de las elecciones va no solo al organismo electoral, sino que simultáneamente a los partidos políticos y a los medios de comunicación. Si la información está tan clara, en la ley está plasmado como debe ser, ¿por qué se están complicando? ¿Qué genera que cada quien quiera darle su interpretación a esta ley? Sí, como le explicaba, es que hay mucha desconfianza y esto tiene su origen desde hace muchos años, en varios procesos, pero el más emblemático es el proceso electoral del 2017, en donde sí hubo un fraude descarado, llamémosle, y que ha dejado huellas profundas en la conciencia, en el sentimiento y en las actitudes de las personas. Con este planteamiento, ¿existe la posibilidad de un nuevo fraude? No, no creo que exista un fraude así, diríamos, muy significativo. Lo que siempre sucede, y en cualquier proceso electoral en cualquier país, son esos pequeños detalles por un voto, por 10 votos, y sobre todo en el nivel de corporaciones municipales que se da aquí en nuestro país. ¿Este conflicto pondrá realmente en peligro el proceso electoral? No, no creo, porque la mayoría de las organizaciones, de las instituciones, están, diríamos, en contra de cualquier medida que pueda tomarse para perjudicar el proceso electoral, incluyendo las Fuerzas Armadas. Y por otra parte, la presencia y el interés que tienen muchos organismos electorales en las elecciones que se van a llevar a cabo en Honduras, precisamente por la situación política que estamos viviendo a nivel mundial y latinoamericano. Muchísimas gracias a don Augusto Aguilar, ex magistrado del antiguo Tribunal Supremo Electoral y experto precisamente en estos temas. Si no hay ninguna consulta desde este punto de la capital, yo retorno con ustedes a los estudios. La noticia positiva es presentada por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Muchas gracias y muy buenos días en el estudio central de los noticieros TN5. Así es, le informo que instituciones de apoyo a la juventud aperturan la clínica del adolescente en el Hospital Juan Manuel Gálvez del departamento de Lempira. Se pronuncia sobre esta interesante proyección Yasmin Medina, quien es de la Unidad de Coordinación de Obras de Plan Internacional. Honor estar hoy aportando con un pequeño granito de arena para la apertura de este módulo integral de atención a la adolescencia, en el cual niñas y jóvenes van a poder, en este caso, recibir una atención diferenciada y una atención de forma más efectiva en el hospital. Sí sabemos que en todos los espacios, pues ellos pueden, en las diferentes salas tienen sus atenciones, pero este espacio no solo los va a atender, sino que también nos va a formar. Estos espacios amigables cuentan también con un psicólogo o una psicóloga que van a venir a atender otros problemas emocionales que la juventud está básicamente enfrentando. En el departamento de Lempira, según estadísticas sanitarias, pasa factura en la población joven lo que es el embarazo prematuro en adolescentes, y de esto se hará un abordaje integral con este espacio, lo ha destacado. Es nuestro contacto informativo a esta hora de la mañana. Retorno con usted al estudio central de los noticieros TN5. 6 de la mañana, 31 minutos. Hemos invitado al abogado Joaquín Mejía, experto en temas de derecho internacional, pero que también tiene una visión de país muy importante. Abogado, gracias por estar con nosotros en TN5 Matutino. La percepción que se tiene en estos momentos en el país es que la alta politización y la debilidad de las instituciones como Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, el mismo Poder Judicial, impide una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Quiero su opinión, por favor. Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, y este es un problema estructural, que obviamente no solamente tiene responsabilidad este gobierno, sino que creo yo que hay que dejarlo claro, desde nuestro retorno formal a la democracia en los años 80, Honduras nunca pasó por un verdadero proceso de transición democrática que implicaba la
el fortalecimiento de las instituciones. Si bien es cierto, por ejemplo, hubo reformas del Estado, particularmente a partir de los años 90, con un proceso de modernización, sin embargo, desafortunadamente las élites políticas siempre encontraron digamos, el resquicio en las normas que fueron creadas para que, aunque se crearan nuevas instituciones, se fortalecieran las instituciones, siempre encontraron la manera de debilitarlas a través del control y de la colocación de personas afines a sus intereses partidistas en esas instituciones. Y eso desafortunadamente no ha cambiado. Y por eso es que esta crisis de polarización que estamos viviendo hoy no solamente tiene que ver con eso, sino también con la falta de un verdadero proceso de justicia transicional que cierre las heridas que Honduras viene arrastrando desde la década de los 80, el golpe de Estado, la crisis postelectoral debido al fraude electoral en el 2017. Y esto obviamente viene a explotar en este tipo de cuestiones que estamos viendo y que lamentablemente las élites de los partidos políticos, los dueños de los partidos políticos, siguen metiéndole leña al fuego. Porque pareciera, y a mí me gustaría como plantear algo que señala el politólogo Daniel Innerarity, en el sentido de que al final pareciera que la confrontación y la polarización, digamos, es más rentable para las élites políticas que las estrategias de cooperación, y eso hace que se pierda el sentido del Estado. Pongamos el ejemplo de la CICIG. Es decir, si hubiera un sentido de Estado por parte del oficialismo y por parte de la oposición, hace tiempos todas las reformas que ha exigido Naciones Unidas para que venga la CICIG se hubieran hecho, que solo se necesitan 65 votos. Hace un par de semanas pudimos darnos cuenta que al menos hay 82 votos de todos los partidos políticos dispuestos a que venga la CICIG en esa reforma fallida, constitucional, innecesaria además, pero esta polarización nos está indicando eso, es decir, que la confrontación, los liderazgos divisivos son más rentables que las estrategias de cooperación, y eso hace que perdamos todos y todas porque se pierde ese sentido del Estado. Ahora, ¿cómo tienen que recuperar la confianza de estas instituciones? Bueno, las que son encargadas constitucionalmente de luchar contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Sí, mire, yo soy del criterio que hasta el momento no ha habido, y lo hablo de manera estructural, hay que recordar algo que dice el informe del año 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se puede desconocer que ha habido avances. Bueno, e incluso, imagínense que el 27 de mayo de este año, el informe BEDEM de la Universidad de Gotemburgo, que es uno de los informes más importantes y más completos en materia de democracia, señaló, que yo creo que es algo positivo, que Honduras, hasta por lo menos el año 2024, estaba yendo en una dirección opuesta a sus vecinos que se están autocratizando, es decir, El Salvador y Nicaragua. Y de hecho, en el mundo, según este informe, Honduras y Tailandia son los países que habían avanzado significativamente en cuanto a la libertad y equidad de sus elecciones. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque estamos hablando de que Honduras tiene, de acuerdo al informe de la Comisión Interamericana, 4 grandes problemas estructurales que no se van a resolver en 4 años. Son la pobreza, la desigualdad social, la corrupción y la impunidad. Y como son problemas estructurales, esto implica entonces que pese a los avances que puedan haber habido, no hay ni suficiente voluntad política, ni suficiente capacidad para que las instituciones por sí solas resuelvan estos 4 problemas, particularmente impunidad y corrupción. Y en ese sentido necesitamos de manera urgente que los partidos políticos, que las élites políticas lleguen a los consensos necesarios para esos 65 votos que requieren las reformas para tener un acompañamiento internacional a través de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, porque por sí solas nuestras instituciones no tienen la voluntad suficiente ni la capacidad para poder cambiar, para poder desmantelar las redes de corrupción que están dentro y penetradas en la institucionalidad del Estado y en la sociedad. Gracias, abogado Joaquín Mejía, muy amable por su comentario aquí en El Matutino. Con gusto. Vamos a la pausa. Buenos días. La noticia económica es presentada por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. El sistema bancario hondureño reportó una nueva disminución de los préstamos otorgados al sector privado, acumulando 2 periodos consecutivos de desaceleración.
Según sus cifras de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, la colocación de crédito se redujo a 1.629 millones, de los cuales 1.091.4 millones fueron una moneda nacional y 537.6 millones en moneda extranjera. Esta baja se atribuye principalmente al impacto de las altas tasas de interés, resultado de medidas de política monetaria, que son implementadas para corregir desequilibrios macroeconómicos. Las tasas promedio sobre préstamos en moneda nacional han aumentado alrededor de 3.5 puntos porcentuales, lo que ha limitado la demanda del financiamiento. A pesar de esta caída puntual, el crédito interanual mostró un crecimiento de más de 60.000 millones, reflejando una dinámica mixta en el sistema financiero. Para TN5 Matutino, María José Ayala. Miren, mientras los políticos andan revueltos en el Congreso Nacional, quien no pierde tiempo es el alcalde capitalino Jorge Aldana. Ha recibido en las últimas horas a Miss Universo 2024, Victoria Kaer de Dinamarca. Es rescatista de animales y dice que el alcalde que quiso venir aquí a la capital a ver este proyecto, es un proyecto que lo está promoviendo a nivel internacional sobre la veterinaria municipal que se está promoviendo aquí en Tegucigalpa. La Miss Universo llegó para conocer in situ este proyecto municipal y por supuesto también para promoverlo a nivel internacional. Así son las cosas. La noticia del día es presentada por Banco Azteca. ¿Necesitas dinero ya? Nosotros te prestamos rápido, fácil y sin vueltas. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Bueno, ¿qué pasa en el país? ¿Por qué la alta polarización política en Honduras? ¿Qué recomiendan expertos, analistas de temas políticos en Honduras? Un diálogo de alto nivel es necesario y urgente para poder rescatar esta democracia y también llevar a la cordura a los políticos que se han empoderado de las instituciones como el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público y otras instituciones del país, porque se han metido en los políticos a manipular estas instituciones a su favor. Lo que pasó ayer en el Congreso Nacional es totalmente lamentable. Tengo dos expertos esta mañana que me acompañan aquí en TN5 Matutino, la licenciada Osiris Páez, asesora legal de CESPA, y también a don Héctor Soto, experto en temas electorales en el país. Licenciada Osiris, quiero comenzar con usted. ¿Es urgente un diálogo de alto nivel en Honduras? Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Buenos días a todos sus televidentes. Efectivamente, ¿verdad? ¿Por qué partir de que es necesario un diálogo? ¿No? Porque este conflicto del TREP ronda entre la falta de consensos o consensos necesarios que no se dieron. Y esto pues revela uno de los puntos más sensibles actualmente desde el ejercicio de monitoreo que nosotros venimos haciendo el CESPA. Lo marcamos como uno de los ejercicios más críticos, porque es una ausencia de acuerdos mínimos donde las reglas que se deben seguir para la transmisión de resultados en la noche del 30 de noviembre, que va a indicar quiénes son los perdedores y quiénes son los ganadores, pues no están claramente definidas. Entonces, desde una mirada institucional, este tipo de fracturas no solo representa una falla operativa, sino también es una amenaza al principio democrático que establece que en el desarrollo de las elecciones deben haber reglas previamente acordadas y compartidas por los actores políticos. ¿Y por qué nos centramos en esto? Porque hablo concretamente del artículo 279 de la ley electoral, que establece que los lineamientos para la divulgación y transmisión de resultados deben ser aprobados por consenso. Entonces, ante la ausencia de este consenso, donde las mayores fuerzas de los partidos políticos representadas en el Consejo Nacional Electoral, no es algo que yo lo diga, ¿verdad? Tenemos un sistema que carece mucho de independencia dentro del Pleno del Consejo Nacional Electoral, no han logrado consensos. Y mientras no se logre consenso sobre cómo tienen que ser las reglas del juego democrático, pues muy difícilmente los resultados van a ser aceptados tanto por las fuerzas políticas como la ciudadanía en su conjunto. ¿Por dónde debe comenzar este diálogo de alto nivel y quién debe de promoverlo, Héctor Soto? Buenos días.
Buenos días, Ramón. Buenos días, Osiris, y a todas las personas que nos están viendo. Este es un diálogo bastante complejo porque por el nivel de polarización tan alto que hay muy pocos actores con capacidad convocante. Vemos que los partidos políticos están totalmente polarizados, vemos que los partidos emergentes en el centro ideológico están totalmente ausentes y poco a poco la sociedad civil ha ido no tomando partido, pero sí viéndose arrastrada por esta tirantez entre izquierda, derecha, oposición, oficialismo. Creo que en este momento los actores que quedan no son muchos, pero en todo caso lo que sí se puede lograr es que haya un sentido de garantes de lado y lado, donde las fuerzas políticas se sientan representadas, y creo que en ese sentido la Iglesia, particularmente la Iglesia católica y la Iglesia evangélica, pueden jugar un papel clave de ser unos convocantes iniciales para ir distensionando un poco esta situación tan compleja que se está dando y ver si los partidos se pueden acercar para construir condiciones mínimas que, como lo mencionaba Osiris, permitan que las elecciones funcionen, pero que también funcionen con una calidad donde al final de la noche del 30 de noviembre el ganador y el perdedor reconozcan los resultados, porque al final de todo lo que estamos viendo y de toda la complejidad técnica y de todos los zafarranchos tan desafortunados que vimos ayer en el Congreso, todo se está reduciendo a eso. Si el ganador va a tener capacidad de gobernar con perdedores que reconozcan los resultados. La voluntad de la clase política, de quienes mandan en las instituciones políticas del país, debe estar sujeto al clamor del pueblo que quiere paz en Honduras. Licenciada Osiris. Efectivamente, hay que acordarnos, retomar la Constitución y el por qué se creó la ley electoral, establece que estos deben ser órganos independientes, ¿no? Y si estos órganos sirvieran pues en representación del pueblo, pues estos o en representación de la ciudadanía, estos deberían de servir a favor de estos. En un supuesto ideal, las decisiones que toma el Pleno del Consejo Nacional Electoral deberían sentirse, verse como si estuviera la ciudadanía ahí eligiendo, ¿no? Dirigiendo este proceso. Pero lastimosamente, nosotros desde el CESPAD siempre lo hemos insistido, las reformas necesarias que son para la elección de altos funcionarios públicos, para que estén libres de esta representación de partidos. Sabemos que los consejeros, pues cada uno tiene y protege los intereses de cierto grupo político. Como insisto, esto no es nuevo, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos en sus declaraciones, sí. Se mira cómo funciona evidentemente, entonces es necesario que retomen su independencia y sobre todo las normas ya están definidas, licenciado. Entonces, si se apegaran en estricto cumplimiento a lo que establece la Constitución y la ley electoral, pues no estaríamos ante este caos que pone en muy riesgo pues el desarrollo y la credibilidad de los resultados para el 30 de noviembre. Esta es la propuesta esta mañana desde el matutino, un gran diálogo político de alto nivel sin perjuicios y sin buscar beneficios particulares. Y concluyo con usted, Héctor, los temas que debe de contener este gran diálogo en el país. Sí, aquí el tema que en este momento está generando complicaciones es justamente el TREP. Creo que ese es el gran elemento sobre el cual se debería resolver esto. Creo que también hay otros temas a futuro que tenemos que ir viendo que van a generar dificultades, que es la transición en las presidencias del CNE. Hay otro elemento que también es complejo y hay que decirlo, y es que el día de las elecciones las encuestas a boca de urna van a salir antes que los resultados formales por parte de los consejeros del CNE. Creo que ese también es otro elemento crítico y sin lugar a dudas las fallas que se dieron en las elecciones primarias también deben abordarse en ese diálogo. Creo que hay muchos temas, pero en este momento el punto inicial, el punto complejo es dialogar qué va a suceder con el TREP. Bueno, gracias, licenciada Osiris. Gracias, don Héctor, muy amables por participar. Un gusto. Gracias por sus comentarios que son oportunos esta mañana. Vamos con reacciones de la clase política. La diputada Fátima Mena con Tony Munguía esta mañana. Buenos días. Buenos días, Ramón. Así es, la clase política también deberá aportar porque son los autores principales de lo que está ocurriendo en el país. Un llamado al gran diálogo de lo que está ocurriendo. Estamos prácticamente en una crisis, pero el diálogo es muy importante, abogada.
Bueno, muy buen día, un gusto estar con ustedes esta mañana. Efectivamente, el diálogo es la salida. La democracia empieza conversando y pudiendo construir acuerdos y consensos necesarios, pero para eso se necesita, especialmente como está diseñado el sistema político, por lo menos desde el Congreso Nacional, que esa vocación democrática, que esos espacios se generen desde quien dirige y tiene el control de las sesiones, del control del ingreso de las personas al recinto del Congreso Nacional, ya que lo que pues vivimos ayer, desafortunadamente, desde mi perspectiva parecía un circo ya montado, o sea que ya era un espectáculo acordado en el cual permitieron que entraran pues colectivos o grupos de choque, ¿verdad? En un espacio a donde ya se había logrado en una reunión previa del presidente del Congreso junto con los jefes de bancada cuál iba a ser el orden, pero fue irrespetado por el mismo presidente del Congreso cuando permite, porque nadie entra al Congreso Nacional sin la autorización del presidente. Ustedes que son medios de comunicación que cubren saben que pues tienen que estar acreditados, hacen una revisión exhaustiva. Entonces cuando ya de repente vimos que toda una área que usualmente no hay muchas personas, ya estaba lleno de un grupo de choque, pues lo que pone en evidencia es que la voluntad de querer construir y dialogar, pues realmente no se dio. De hecho, interrumpen una de las participaciones de la consejera presidente cuando se venía desarrollando la sesión con normalidad o con respeto, por lo menos desde la perspectiva de los diputados y diputadas. Entonces yo creo que primero es importante recuperar el diálogo y luego que cada quien atienda lo que le compete. Porque lo cierto es que ese circo que vivimos ayer en el Congreso, incluso esta interpelación, que jamás fue interpelación porque solo el Pleno puede decidir llamar o convocar a una autoridad a interpelarse en el Pleno, pero aún así se demostró que había voluntad de todos, tanto del Consejo Nacional Electoral, de los consejeros que fueron, como de los diputados de escuchar. Pero no era algo que el problema electoral no se iba a resolver en el Congreso. Y mi reflexión es que no podemos permitir que se lleve al Congreso Nacional una discusión que no va a tener ningún tipo de frutos, porque la crisis electoral que hoy está viviendo el país se debe resolver conforme a la Constitución y las leyes en el Consejo Nacional Electoral. Si 3 partidos con un representante no se quieren o no se pueden poner de acuerdo en el CNE, no podemos esperar que una acción no vinculante se resuelva desde el Congreso Nacional. Para mí, eso fue un circo montado para distraer y generar una cortina de humo, porque evidentemente los señalamientos que se le... Bueno, más reacciones de este mismo tema con el periodista Isaac Sandoval. Y aquí dejamos el noticiero por hoy. Que pasen todos un feliz día. Angie Acosta, vamos con usted, Angie Acosta. Que pasen todos un feliz día. Imponiendo de poner a alguien a verificar la... Buenos días, licenciado. Así es, me encuentro en compañía del diputado Obed López por parte del Partido Libertad y Refundación. Aquí sus declaraciones al respecto, su reacción sobre lo sucedido el día de ayer. Muy cómodamente, nosotros escuchamos con toda claridad a Cosette López, pero cuando le tocaba el turno a Marlon Ochoa, ellos agredieron, buscando de pretexto que habían 10 personas observando desde platea la sesión, que es un derecho que tiene el pueblo hondureño de estar observando las sesiones. Claro, en un número reducido, solo eran 10, la bancada liberal y nacionalista eran 70. Con 10 personas pusieron nerviosos a 70 y esos 70 fueron a agredir a Marlon Ochoa. Eso fue lo que pasó anoche, lastimosamente, donde se quebraron escritorios por parte de la bancada liberal y nacionalista, donde quebraron computadoras, donde insultaron a Marlon Ochoa, donde le tiraron agua y donde lo atacaron física y verbalmente. Estas han sido las declaraciones del diputado Obed López. Con este contacto retornamos con ustedes. Aquí ha terminado el programa del día. Buenos días.
El resumen nacional es presentado por Sucrol Jarabe, que ayuda al desarrollo mental y complementa la alimentación de tus peques. La fallida comparecencia de los consejeros del Consejo Nacional Electoral ante el Congreso Nacional fue marcada por disturbios, insultos y agresiones protagonizadas por colectivos del Partido Libre, lo que impidió el desarrollo normal de la sesión. Durante la sesión del Congreso Nacional, colectivos afines del Partido Libre ingresaron al hemiciclo provocando disturbios que frustraron comparecencias de los consejeros del Consejo Nacional Electoral.